Buenas tardes. En nombre de Poblete Consulting Group, Mon Boutique Legal, en colaboración con el Centro Mexicano de Mediación, Arbitraje y Solución de Controversias y Marcen Pax Facere, Despacho de Mediación, les saludo desde la Ciudad de México, dándoles la más cordial bienvenida a una emisión más de nuestro conversatorio Tarde de Café con los Expertos. El día de hoy nos honran con su presencia participantes de Colombia, Panamá, Uruguay, Paraguay, Costa Rica, Argentina y, por supuesto, de México, a quienes les agradecemos su asistencia. El tema de hoy, el acceso a la justicia en materia familiar en época de pandemia. Por su naturaleza, correspondió organizarlo y coordinarlo a la División de Derecho Civil y Familiar de Poblete Consulting Group, dirigida por su líder de práctica, la licenciada Edith Montero, socia administradora de la firma. A 12 años de llevar a cabo desde la capital de la República nuestros conversatorios, originalmente de manera presencial y desde hace 5 años en línea, nos complace que por la preferencia y deferencia que nos dan, aún como ahora, en circunstancias de emergencia sanitaria, sigamos sirviéndole a la extraordinaria participación de ustedes por el conocimiento al servicio de la sociedad. Alimentar el instinto de saber es preservar el patrimonio intelectual de la humanidad, nos dice nuestro socio director. Vamos a conocer las experiencias, opiniones y consejos de nuestro ponente, a lo que al final de su exposición le harán por medio del chat las preguntas o posiciones e incluso, ¿por qué no?, hasta oposiciones que ustedes tuvieran al respecto de sus planteamientos. En Poblete Consulting Group, Mon Boutique Legal y el Centro Mexicano de Mediación, Arbitraje y Solución de Controversias, en ejercicio de su responsabilidad social, desde el momento mismo en que fueron anunciadas por las autoridades las medidas de emergencia sanitaria en nuestro país, hicimos público nuestro compromiso de otorgar orientación legal gratuita por medio de servicio pro bono, tanto a nuestros clientes y aún a quienes, sin ser nuestros clientes, tengan empresas o negocios que funcionen en la modalidad de franquicia, licenciamiento, réplica empresarial o pyme independiente. Todo durante el periodo en que se mantenga oficialmente la alerta de contingencia sanitaria generada por el COVID-19, más conocido como coronavirus. Consideramos que a la protección de la salud debe sumarse la protección a la salud económica y social de las empresas y los negocios, puesto que del equilibrio de ambos y de estos factores depende la salud de la nación. Les recordamos que en Poblete Consulting Group, Mon Boutique Legal, estamos a sus órdenes para otorgarles orientación legal pro bono en línea en las áreas y materias de nuestra especialidad. De igual forma, el equipo de abogados, árbitros, mediadores y conciliadores del Centro Mexicano de Mediación, Arbitraje y Solución de Controversias pone a su disposición el servicio de mediación pro bono, esto en línea, que hemos venido prestando desde hace 13 años, sin que medie ningún otro compromiso fuera de nuestro interés ético y moral de servir a la sociedad. Le doy ahora la palabra a nuestro socio director, el doctor Eduardo Poblete. Hoy estamos de plácemes compartiendo con nuestra audiencia una emisión más de nuestro conversatorio semanal Tarde de Café con los Expertos, con la singularidad de que lo celebramos en el marco histórico de la determinación por parte del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal de haber aprobado en esta etapa crítica la tramitación en línea de todos los asuntos. Ello independientemente de su instancia o materia a cargo de los órganos jurisdiccionales del Consejo. Precisamente nuestro tema de hoy, en voz del doctor José Luis Cuevas Galloso,
se inscribe en el entorno de tan trascendental acuerdo, el acceso a la justicia en materia familiar en época de pandemia. El doctor José Luis Cuevas Gayoso, doctor en Derecho Público, miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México de 2010 a 2016, profesor titular e investigador en la Universidad Veracruzana, secretario general para la Organización de los Congresos Latinoamericanos de Derecho Romano a partir del mes de abril del 2014, ponente y expositor en diversos eventos académicos en universidades nacionales e internacionales. Se ha desempeñado también en el litigio especializado en Derecho Civil a partir de 1992, en que fundó el despacho jurídico Cuevas Gayoso Abogados, presidente del Colegio de Doctores en Derecho del Estado de Veracruz actualmente, y quien de 2014 a 2018 fue distinguido director de la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana. La transición hacia la digitalización de la justicia había sido la asignatura pendiente del togado judicial, como todos sabemos. Nada nueva es la advertencia social respecto a que el Poder Judicial debía garantizar el acceso a la justicia con los métodos necesarios de resolución, digitalización de procedimientos y gestión en juzgados y tribunales, juicios en línea, audiencias públicas y declaraciones por videoconferencias y gestión procesal remota. En fin, ¿cómo hablar de justicia pronta y expedita si por principio el acceso a la justicia es un derecho que no siempre queda garantizado? O incluso lo limitan las propias circunstancias sociales del justiciable. ¿Y qué decir de la prontitud que proveerían los sistemas cibernéticos de gestión o tecnologías de la información si la impartición de justicia, por sus propios mecanismos tradicionales de interacción, le va a la saga a este avance? Lo importante es que estamos entrando ya en el rubro de justicia a la nueva normalidad. Para poner en contexto el acceso a la justicia en materia familiar en época de pandemia, es importante destacar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su resolución 1/2020 estableció la obligatoriedad de los Estados miembros, del cual México es parte, para hacer efectivo el acceso a la justicia, entre ellos naturalmente la protección a la familia. Señaló que los estados debían abstenerse de suspender procedimientos judiciales idóneos para garantizar la plenitud del ejercicio de los derechos y libertades, incluyendo las garantías judiciales como el recurso de amparo. Si bien se ha atendido, nadie desconoce que ante la contingencia sanitaria se han tomado medidas que se confrontan entre sí, como para nuestro tema. Confinamiento en casa, suspensión de servicios, entre ellos el servicio de impartición de justicia regulado en sistemas de guardias y solo para casos de emergencia. Resultado, puede mitigar los efectos de la pandemia. No puede inhibir el incremento de la violencia familiar causada por el confinamiento. De ninguna forma. ¿Cuál es la conclusión? Desprotección judicial y, en el mejor de los casos, soluciones inoportunas. Justicia fuera de tiempo equivale sin duda a injusticia. Escuchemos pues lo mucho, me consta y nos consta a muchos de los aquí presentes, que ¿qué tiene para ilustrarnos mi amigo, el doctor Cuevas Gayoso, a quien le doy la palabra? Muy bien. Nuevamente, gracias, Angélica. Al parecer había un problema técnico de comunicación. Creo que ahora tenemos la posibilidad de escucharnos. Nuevamente, saludo a todas y a todos. Es un gran gusto estar en Poblete Consulting Group en esta posibilidad de participar en la tarea que tiene este grupo para difundir la importancia de diferentes temas. Creo que, como bien lo decía mi amigo Eduardo Poblete, tenemos ahora este compromiso que ellos, a través de la firma, tienen una firma que considero yo muy importante a nivel nacional e internacional, realiza en esta oferta pro bono en la época de pandemia. Quiero felicitarlo. Hace algún tiempo tuve la posibilidad de estar
con los integrantes, las socias y socios de la firma, y realmente se ha conformado un equipo muy particular y especial. Agradezco a Angélica, hermana del director, la invitación, y por supuesto a Edith Montero, quien es la encargada del área civil de esta importante firma legal. Como decía, el tema que habré de disertar con ustedes, y más que disertar, se trata de que tengamos una posibilidad de una charla esta tarde sobre el acceso a la justicia en materia familiar, justamente en la época de la pandemia en la que estamos viviendo. Inicialmente me gustaría recordar que existen algunos derechos, unos principios que conforman justamente al derecho familiar, y los tenemos en este momento en la pantalla. Creo que no daría tiempo de desarrollar cada uno de ellos, pero querría hacer mención a la autonomía de la voluntad, que creo que es un avance significativo como un principio que rige al derecho familiar, en el cual la posibilidad de que los integrantes de la familia, tanto en una colectividad como de manera autónoma, puedan tomar las decisiones de la manera en que van a tener un desarrollo, de la manera en que van a tener una posibilidad de proyección y, por supuesto, una posibilidad de que a través de la solidaridad como seres humanos puedan tener una proyección dentro de la sociedad. Existen protecciones importantes que están previstas dentro de estos principios: la protección a la familia, a la protección a la parte débil. Seguramente todos hemos escuchado hablar sobre el interés superior del menor y el interés a las personas vulnerables. Estos son protecciones que han surgido en la época contemporánea y ya normados, tienen una circunstancia de obligatoriedad para el Estado. Entonces, en este contexto de que son justamente los principios los que rigen al derecho familiar, vamos a tener una suerte de ver permeado en las diversas resoluciones judiciales, en las jurisprudencias, en el quehacer judicial en general, lo relativo a la aplicación de estos principios. El derecho familiar se le catalogó durante mucho tiempo como un quehacer propio del derecho privado. No obstante, evidentemente, es de un interés público. Así es que el derecho familiar tiene una interrelación, en una injerencia justamente en el ámbito, sí, del quehacer privado, pero sobre todo protegido, que esa es la función que yo encuentro como sustancial por parte del derecho público en este sentido. Existen algunos argumentos de carácter doctrinario y procesal para poder entender al derecho familiar en su sentido de autonomía. En el quehacer científico, diversas publicaciones nos muestran la posibilidad de entender que hay una doctrina justamente sobre el derecho familiar. No se habla solamente del derecho civil con el apartado del derecho familiar, sino que el derecho familiar en sí mismo constituye justamente una disciplina que empieza a ser autónoma. En el quehacer legislativo encontramos diversas normatividades propias del derecho familiar. En el quehacer jurisdiccional se habla de formas de aplicación de estas normatividades o jurisprudencias al derecho jurisdiccional. Y también tenemos las creaciones más o menos recientes en las últimas 2 décadas de juzgados específicos de lo familiar al interior de la República y desde hace ya varias décadas en la Ciudad de México. Conocemos diversos tipos de familias. Estas familias, y aquí me interesaría de alguna manera empezar por las características comunes que tendrían. Hay una comunidad de vida y debe haber, como dije hace un momento, el elemento de la solidaridad como el propósito final que tienen estas familias en común. La familia nuclear o tradicional es la que todos conocemos.
La familia extensa tiene que ver con aquellos lazos que existen desde la familia nuclear hacia las demás ramificaciones que puedan existir y que por ello no necesariamente tienen que estar habitando en un lugar común, como vemos en la última característica, y permanecen estos roles de carácter familiar. La familia equiparada, y esto surgió doctrinariamente dicha de esta manera, porque la equiparación era respecto del matrimonio justamente. Se hablaba inicialmente del concubinato como una familia que parecía al matrimonio, que tenía los elementos y las características, y que conforme ha ido avanzando el tiempo nos hemos dado cuenta que estas familias no solo tienen un reconocimiento de carácter doctrinario, sino también en las últimas épocas de carácter formal legal. Otro ejemplo de familias equiparadas que han sido ya visibilizadas y recogidas normativamente serían aquellas familias que tienen carácter monoparentales o bien que son de uniones de personas del mismo sexo que conforman estas familias y que también tienen hoy una posibilidad de tener una protección de carácter legal. En el caso de las familias reconstituidas, son aquellas familias que en principio podían entenderse como nucleares y que logran establecer, digamos, una madre con sus hijos y un padre con su hijo o sin ellos y que conforman una nueva familia. Y que aunque no existen lazos sanguíneos, el elemento de la solidaridad de la familia, de tener objetivos comunes, las conforman y deben ser protegidas por el Estado. En la protección de las familias existen ámbitos normativos. Hace un momento el doctor Poblete hablaba justamente sobre algunos marcos normativos internacionales y la obligatoriedad que la nación mexicana tiene de atenderlos. Y yo me permití colocar dos que creo que pueden resultar importantes. El primero es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que en el artículo 16.3 nos explica que la familia es un elemento natural y fundamental de la sociedad. A esta naturaleza querría yo hacer hincapié en que no se refiere solamente a los hijos que de manera biológica nacen, sino que de manera natural, por las necesidades sociales, pueden tener una unidad y por tanto considerarse como una familia. Y que tienen, dice aquí la Declaración Universal, derecho a la protección de la sociedad y del Estado. Muy interesante ver que no es solamente a la situación de entender a la familia como parte de la sociedad, sino además la obligatoriedad, en este caso del Estado y de la sociedad en su conjunto, de protegerla. Cuando hablamos de diferentes formas de familia, aquí creo que sería interesante incluir un elemento que es el respeto. No se trata de imponer una visión de lo que es familiar para un grupo a otro, ni viceversa. Creo que el respeto debe ser un elemento central para la comprensión y la sana convivencia de carácter social. Y el Estado tendría en este sentido la obligación de proteger a cualquier tipo de unión familiar. Tiene esa obligación. Nuestra Constitución, estoy hablando en el caso de los Estados Unidos mexicanos, en el artículo 4, en una adición que no es muy tardía, está colocando al varón y a la mujer en un plano de igualdad ante la ley y también explica que protegerá, se está refiriendo al Estado, la organización y el desarrollo de la familia. Creo que aquí sería interesante utilizar en lo futuro la pluralización de las familias, puesto que son varias los tipos. En cuanto a las instituciones de derecho familiar, existen algunas que son integradoras, como lo decíamos hace un momento, en el caso de la filiación, el matrimonio y las que están en la columna izquierda. Y lo más importante, una vez que están integradas, deben tener una protección. Y tenemos aquí algunas instituciones que son importantes tenerlas presentes en cada ocasión que tratemos al derecho familiar.
de inclusiones normativas contemporáneas. En el caso especial de Veracruz, ayer se hizo justamente una publicación oficial ya en la Gaceta del Estado, en la cual hay reconocimientos a formas de relaciones familiares que no solamente tienen el reconocimiento, sino además una protección específica. Aspectos como la convivencia, en la cual era un tema que no tenía realmente la protección necesaria, creo que con el tiempo, afortunadamente, ha ido incrementándose y pudiendo tener mejores y mayores reconocimientos. Cuando hablamos de los seres humanos en las familias, es necesario que como personas, miembros de una comunidad, y sobre todo si nos dedicamos al derecho, entender que tenemos una carga tradicional fuerte de estereotipos y de roles dentro de la comunidad. Creo que esta imagen es clara de aquellas ocupaciones y de aquellos roles que debe jugar cada una de las personas atendiendo al sexo. Y que conforme el tiempo ha ido pasando, la visibilización de la ocupación de cualquiera de esas actividades que estaban entendidas como un estereotipo de una o de otra, de uno o de otro sexo, se ha ido modificando. La sociedad es quien ha estado haciendo visible la posibilidad de modificar estas formas de entender estos estereotipos. No obstante, como veremos más adelante, es un proceso que ha sido complejo y que, por supuesto, todavía tiene un gran camino por recorrer. En el caso de entender que México no vive en una isla al igual que los demás países, sino que existe una necesidad de comprender a la normativa y los acuerdos internacionales, los convenios, los tratados, todo lo que corresponde a la comprensión de esta unidad en pro del ser humano. Yo tengo a bien mostrarles a ustedes solo un aspecto de una convención que habla, en este caso, sobre la eliminación, es una convención de toda forma de discriminación contra la mujer. Hay eliminación de discriminación no solo contra la mujer, sino sobre cualquier forma de discriminación que existan sobre los seres humanos. No obstante, en este caso, se trata precisamente de una convención relativa a la mujer. Y existe una obligación del Estado, como lo planteaba hace un momento, de modificar estos estereotipos y patrones socioculturales. Esto tiene que ver con la educación, tiene que ver con las leyes, tiene que ver con el quehacer cotidiano, con los medios de comunicación, con la forma de entender el mundo, de esas cosmovisiones que existen. Esta misma CEDAW plantea en el artículo 16 de esta convención la igualdad del matrimonio y la familia para hombres y mujeres. Y en esta igualdad es justamente romper con aquellos estereotipos que se tienen en el cual los integrantes de una familia, no solo los cónyuges, sino todos los integrantes, participemos en conjunto de cualesquiera de estas actividades. Proscribe los matrimonios forzosos. Esto es muy interesante. Mientras preparaba esta presentación, encontré algunos datos de algunos estados en los cuales, como objetivo de política de Estado, se encuentra el que las personas que se encuentren unidas en forma distinta al matrimonio busquen de alguna manera unirse en matrimonio. No obstante, esto está rompiendo con otro principio que sería justamente el que me refería al principio de la autonomía, de la libertad, y el otro del libre desarrollo de la personalidad. A partir de este libre desarrollo de la personalidad en el cual cada persona de manera responsable debe decidir sobre cuál es la vía y el objetivo que tiene en su vida, debería realizar justamente este desarrollo. Así es que esas campañas, por ejemplo, que existen el 14 de febrero en diversos municipios y en general en el país de contraigan matrimonio, porque de esta manera tendrán ustedes reconocidos sus derechos, pues no es un quehacer que el Estado debiera hacer. Si bien el matrimonio tiene reconocimiento de ciertos derechos,
Hoy en día, como lo dije hace un momento, las legislaciones de diversos estados, nosotros lo acabamos de tener, me refiero al estado de Veracruz en México, la posibilidad de protección a formas de relaciones familiares diversas al matrimonio. No estoy en contra del matrimonio, no ese es el punto. No obstante, lo que quiero decir es que aun cuando existan otras formas de uniones familiares, deben ser protegidas y reguladas en sus derechos y en sus deberes por el Estado. Garantizar los mismos derechos, como dice aquí, a los cónyuges para tomar decisiones sobre su familia y sus hijos. Bien, vamos a pasar al tema de la violencia, porque justo me interesa tratarlo someramente para después hablar sobre ello y el uso de las tecnologías que hoy en día tenemos, que es el tema justamente de lo que vamos a tratar. La violencia nos plantea desde el año 2002 la Organización Mundial de la Salud, que es el uso intencional de la fuerza física, amenazas contra uno mismo. Atención en esto, la violencia puede ser contra la propia persona, o bien otra persona, un grupo o una comunidad que tiene como consecuencia, o es muy probable que tenga como consecuencia un traumatismo, daños psicológicos, problemas de desarrollo o la muerte. Hay diversas definiciones doctrinarias sobre la violencia y algunas están insertas en las diversas legislaciones, pero creo que esta definición de la violencia es clara y será de utilidad para lo que veamos adelante. En el caso de la violencia particular familiar, se trata igual de estas omisiones intencionales, recurrentes o ciclos dirigidos a dominar, someter, controlar, agredir física, verbal, psicoemocional o sexualmente a cualquier miembro de la familia. Es un acto de poder que tiene este objetivo, sometimiento a cualquier miembro de la familia, dentro o fuera del domicilio familiar. Ya explicamos que las familias no solo son aquellas que viven bajo un mismo techo y que tengan parentesco o lo hayan tenido por afinidad, es decir, esta violencia puede perdurar aún después de disuelto un matrimonio o, por ejemplo, concluido alguna relación del tipo, en este caso de filiación política que exista, adopción, etcétera, que pudiera estar presente. Y que concluye que lo haya tenido por afinidad civil, matrimonio o concubinato, o mantenga una relación de hecho que tiene por objeto causar daño. En este caso, eso es lo que anoté como una definición de violencia familiar y está tomada de la Ley de Asistencia y Prevención a la Violencia Familiar del Distrito Federal desde 1996. Suena hace un tiempo largo, no obstante, para el desarrollo de lo que la sociedad contemporánea vive, pues en realidad no lo es tanto. Los ciclos de la violencia, este cuadro también tomado en este caso de una casa de apoyo a la mujer, una asociación civil, nos muestra lo que sucede en estos ciclos de la violencia. Inicia por una acumulación de tensión con las acciones que hace un momento explicaba, va después a una explosión violenta y después a una especie de solicitud de perdón y el otorgamiento del mismo. Y esto es un ciclo. Esto además tiene un crecimiento, hay un violentómetro del que hablaremos en la siguiente lámina, pero que el problema es que, como vemos, en el eje de este ciclo se encuentra la negación. Se niega que hay una acumulación de tensión, se niega que hay una explosión de violencia y también se niega que hay necesariamente una reconciliación. Pareciera que todo fluye en una circunstancia de normalidad. No obstante, esto va creciendo y crece de manera a veces vertiginosa y que pone en peligro la salud emocional, la salud física e incluso la vida. Vean ustedes este violentómetro, me encontré varias imágenes en la internet
posibles de compartir, como es en este caso. Este está creado por el Instituto Politécnico Nacional junto con otras asociaciones. Y vean ustedes, aquí hay una serie de fases, digamos, desde que se encuentren en alguna de estas circunstancias las personas, y que quienes lo están viendo probablemente puedan verse colocados en algunos de estos puntos. Y lo importante sería no negar la existencia de esta violencia, ni tampoco se trata de disolver necesariamente a la familia, sino de buscar la forma de resolver y, por supuesto, si es necesario, de proteger a los integrantes de la familia que se encuentran en esta situación. Violencia contra las y los menores. Los ejemplos son múltiples, pero para efecto de esta charla me interesó solamente colocar algunos reflejos que tienen ustedes aquí en la pantalla. Estas son algunas de las situaciones que nosotros podemos encontrar en los menores y que muestra justamente la existencia de la violencia contra ellos y contra ellas. En el caso de las y los adultos mayores, aquí están otro ejemplo de los reflejos que se pueden ver y que ustedes seguramente lo han notado a veces en las familias propias o a veces en familias distintas. Pero mi intención al mostrarlo es poder compartir con ustedes es decir, hacer visible esta circunstancia que por mucho tiempo se ha tenido solo como algo que así es y punto. No obstante, la intención es que como sociedad podamos tener un avance respecto de esto. Johan Galtung, un sociólogo, plantea que la parte visible, un poco de lo que estaba hablando hace un momento, se encuentra en la punta de este iceberg que él dibuja, en la punta de este triángulo, que como iceberg solo se puede visualizar, solo se puede tener una apreciación directa de la violencia directa que es visible. Sin embargo, la base de este triángulo, como ustedes podrán ver, es mucho más amplia. Hay una violencia cultural creada por la sociedad misma y una violencia estructural creada por el Estado. Creada por el Estado en su propia legislación, creada en las formas de concepciones que pueden tenerse visibles y que, bueno, vamos a suponer esta violencia directa que tiene que ver con la violencia cultural y violencia estructural. Mientras realizaba la inserción de esta lámina, recordaba la declaración reciente de un gobernador de México, en el cual inicialmente se decía que si una mujer, una muchacha, se le colocaba en el plano de desaparición, y con todo lo que implica la desaparición de una persona, pues que casi siempre se le encontraba con el novio. Entonces, veamos la circunstancia de irresponsabilidad en esta declaración. Esta es una forma de una violencia cultural y estructural que está en la sociedad, en el tuétano de la sociedad y de las autoridades y de las visiones generales, que bueno, surgió en ese caso a la luz pública y es por supuesto una forma de violencia. ¿Cuáles son las acciones judiciales para ir entrando a la siguiente parte del tema, de lo que estamos tratando? Contra la violencia. Bueno, lo que se tiene generalmente planteado son las multas, los arrestos y la prisión. Y aquí se decía, cometió alguna violencia familiar, que pague una cantidad económica, que se le arreste, que llegue a la prisión. No obstante, estas acciones judiciales en muchas ocasiones se tornan contraproducentes, puesto que después de que concluye el pago o que se sale del arresto o sale de la prisión, la violencia tiene un escalamiento. Si regresa sobre todo al
medio familiar en el cual estaba cometiendo esta violencia, entonces se va a tener sin duda un incremento en la violencia si no hay una atención adecuada. Porque no solamente se trata del otorgar el perdón cuanto esto era posible o de llevar a cabo el pago de una multa, si no hay un cambio en la actitud de la persona para poder continuar en una relación de carácter familiar. Por eso, hacia donde creo que debemos avanzar es al plano de las medidas cautelares para los integrantes de cada una de las familias. La violencia es un problema de salud pública y es además una violación a los derechos humanos. Y un poco resumiendo lo que estuve planteando hace un momento, el proceso de visibilización no es a partir de las denuncias, desafortunadamente, porque el gran número de las problemáticas que existen no llegan al plano de la denuncia. En algunas ocasiones, porque hay una incertidumbre de qué va a suceder o un miedo de denunciar, porque si se denuncia no se sabe finalmente cuáles van a ser las garantías que la denunciante o el denunciante van a tener respecto de la situación que se está viviendo. Entonces, me interesa mucho puntualizar qué ha sido este proceso de visibilización a partir de los movimientos sociales múltiples que hemos conocido y que en ocasiones podemos manifestar nuestro desacuerdo con ellos, pero que, es decir, en las formas que se tienen, pero que en tantas ocasiones es necesaria esa estridencia para que puedan efectivamente ser escuchados. Entonces, son los movimientos sociales, algunos no tan agresivos, y otros los apoyos a las víctimas, estas casi siempre en la cultura de la paz, los que han permitido la visibilización de los problemas. Hablando de la pandemia, me interesó colocar este cuadro que refleja una problemática vivida en el siglo VI, casi a la caída del Imperio Romano, con el emperador Justiniano, que estaba en el Imperio Romano de Oriente, y que, bueno, llega una pandemia y se presentan las problemáticas que vamos a ver a continuación y que de alguna manera lo planteé como las características contemporáneas de la pandemia. Bueno, mitos en torno a su aparición, desde Justiniano existieron. Mitos en torno a sus formas de curación. Incredulidad, eso no existe. Una debacle económica, índices de mortandad, modificación del entorno social. Y si nos damos cuenta, estas características desde aquella pandemia y las demás que han existido han presentado exactamente las mismas características. Y pareciera que hoy con los avances y en medios de comunicación y con los avances científicos y tecnológicos, podríamos tener respuestas distintas a la pandemia. Pero hemos visto claramente que aún con los avances tecnológicos, científicos, etcétera, continuamos exactamente en las mismas circunstancias. ¿Qué respuestas ha dado el Estado ante la pandemia? Voy a clasificarlo en el ejercicio de los tres poderes. ¿Qué es lo que han hecho de manera general? Se han establecido políticas públicas y me refiero en este caso a México y al estado, a la mayoría de los estados, incluyendo el propio, que es el estado de Veracruz en México. Se estableció un distanciamiento social y digamos que aquí los medios de comunicación de alguna manera lograron hacer estas campañas generales para proponer y propiciar el distanciamiento social, pero todavía podríamos quizá hacernos la pregunta, ¿hasta qué punto fueron de utilidad? En el aspecto de salud, y lo tengo aquí marcado con color vino, puesto que en la salud aún estamos con problemas fuertes respecto de una presencia cotidiana de inconformidades por parte del sector salud para poder realizar de manera adecuada su trabajo. Creo que
el objetivo principal del Ejecutivo, de los ejecutivos de los estados y del Ejecutivo Federal en este momento, tendría que ser como tarea sustancial la atención a la circunstancia de la salud, más allá de cualquier otro objetivo del Estado. El de la seguridad es importante, por supuesto, era el problema fundamental que teníamos antes de la pandemia, lo seguimos teniendo, se ha incrementado, estoy hablando de México en general, pero el de la salud creo que necesitaría una atención mayor. En el caso de la investigación médica y científica, las políticas que se han tomado en este momento, no estoy cierto si son las más adecuadas y útiles. Y respecto del acceso a la información, voy a intentar aterrizar ya hacia algunas partes conclusivas de esta exposición. En el acceso a la información, en la violencia familiar específicamente, para eso hice todo la explicación previa, hay una ausencia de datos estadísticos reales. Tenemos sorprendentes medios de comunicación. No obstante, las formas de encuestas y de estadísticas reales, pues cada día escuchamos cosas diferentes. Y el problema no es solamente esto, sino que además se minimiza e incluso se niega la existencia del problema de la violencia familiar. Y hay una falta de atención a las víctimas. Este es un problema fuerte y grave. A diferencia de esto, hace unos meses, en abril del 2020, la Organización Nacional de las Naciones Unidas, expresó que por confinamiento hubo un aumento de violencia familiar, no solo en México, en el mundo. Sin embargo, las informaciones que tenemos al respecto es en el sentido de que esto no es así. ¿Qué acciones legislativas? Bien, particularmente el estado de Veracruz, hace unos días, el 28 de mayo, presentó una iniciativa, se presentó ante la Cámara de Diputados en el estado de Veracruz, una iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo, el 12º, al artículo 4 de la Constitución Política del estado de Veracruz, en materia de justicia digital y para la utilización de medios electrónicos en la impartición de justicia. Veracruz, el estado, hace un par de años inauguró el primer juzgado digital. Otros estados de la República Mexicana lo tienen desde antes, iniciaron la Ciudad de México junto con otros estados de la República a implementar estas formas electrónicas para la administración de la justicia. Y aun cuando este juzgado existe y aun cuando se encuentra prevista esta acción legislativa de haber presentado este proyecto de decreto, no estoy seguro de que fue aprobado, estoy seguro, pero no estoy seguro si ya está publicado en la Gaceta Legislativa. Lo que contiene es lo siguiente. Hay una exposición de motivos en donde se hablan de varios puntos, pero recogí estos tres. La necesidad de usos de herramientas alternativas, una situación que está a la vista. La reconfiguración en las modalidades presenciales, de hecho aquí estamos en una conferencia, y el uso de tecnologías de la información, y dice la exposición de motivos, con excelentes resultados. Es una cuestión textual que plantea la exposición de motivos. En el contenido de la reforma se habla sobre el uso de tecnologías de la información a través de plataformas digitales o cualquier otro medio electrónico autorizado. También habla de posibilitar que los actos, diligencias y trámites procesales se lleven a cabo en forma digital, virtual o a distancia, ya sea para consultar expedientes, para conocer el estado procesal de los mismos y el uso de la firma electrónica avanzada. Dice en un párrafo, no quise ponerlo todo para no aburrir, pero la parte que me parece importante resaltar es que a través de las plataformas informáticas que albergarán, fíjense que habla de futuro, los expedientes electrónicos y las aplicaciones digitales necesarias para su operación procesal y su conectividad
de conformidad con los requisitos, formas y competencias que al efecto se establezcan en las leyes y códigos aplicables. Es decir, es una reforma constitucional aplicable al Estado de Veracruz que propicia una plataforma inicial, digamos, una base inicial para las reformas futuras, pero que tendríamos que ver primero lo que está aquí. En el caso de la impartición de justicia, lo planteo como un derecho humano y que existe además un deber de diligencia del Estado para que se propicien y se pueda tener, en este caso, el acceso a la justicia con base en los principios de expeditez y de progresividad. Es un derecho de acceso a nuevas tecnologías de la información y comunicación que también se encuentra previsto como un derecho humano reconocido. Como acciones judiciales, y esto lo refería hace un momento el doctor Poblete, hay un acuerdo general del 8 de junio apenas, en el Pleno del Consejo de la Judicatura que regula la integración y trámite de expedientes electrónicos y de uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Ayer un amigo me hizo llegar unos tutoriales, los sugiero a ustedes también, se encuentran en YouTube, respecto del uso de estos medios electrónicos y vienen desde formatos para elaborar demandas de amparo, cómo realizar las consultas de los expedientes, cómo obtener las firmas electrónicas, están interesantes en la página, en este caso del Consejo de la Judicatura Federal. Bien. Los poderes judiciales de los estados de la República tomaron una determinación que encuentro necesaria y útil, que fue la suspensión de actividades. No obstante, se tomó esta suspensión, pero llevamos 3 meses y no he escuchado, al menos ahora, sobre los trabajos internos, al menos a través del trabajo en casa, para el desarrollo de lo que voy a proponer un poco más adelante. Puse aquí que desde marzo, finales de marzo, en algunos estados entre el 18 y el 21 de marzo, iniciaron con esta suspensión de actividades y la última información que tuvimos fue que el mes de junio continuaríamos en esta paralización de la administración de la justicia de los estados. Hasta junio de este año, y lo puse con color vino, puesto que no sabemos si efectivamente para el mes de julio habremos de retornar a la posibilidad de atención de nuestros asuntos. Hay múltiples peticiones para implementar los medios electrónicos, las tecnologías y las formas de acceso de la comunicación, pero vamos ahora a ver que el objetivo de la reforma del Estado de Veracruz, al menos, fue dar celeridad a los juicios en línea y creo que al menos ese objetivo puede darse, sobre todo con la creación de más juzgados digitales que se habiliten al efecto. Hay una ley reglamentaria respecto de estos juicios en línea que no pierden en esencia las formas que se tiene de un juicio presencial. La pregunta sería si la solución de asuntos judiciales de índole familiar, ese es el tema que estamos desarrollando, puede darse a través de las TICs. Me pregunto yo si las medidas cautelares para la protección de la integridad de los medios de la familia podrían darse a través de las TICs, o si los deberes alimentarios en un requerimiento que se haga, basta con que se realice la notificación, o podrían o tendrían que implementarse algunos medios adicionales. ¿Qué hay de la convivencia? La convivencia, voy a poner ejemplos extremos en los cuales se tenga ya previsto que existe una violencia familiar, que existe que se puede poner en riesgo a algún menor al momento de que vaya a la casa de otra persona y que se requiera una supervisión o que se realice en los centros de convivencia que se han implementado en los diversos juzgados. Si las TICs en realidad pueden ayudarnos a esto. Algunas personas hablan de la videoconferencia y sí, podría ser útil una videoconferencia, pero el trato personal de la convivencia creo que tiene que ver
con cuestiones presenciales también. Y las medidas cautelares para la protección del patrimonio familiar. Imaginen ustedes a alguna de las personas que se encuentren en este momento en un conflicto dilapidando bienes. ¿Cómo se detiene esto? ¿Cómo se logra un interdicto, por ejemplo, para poder frenar estas circunstancias, medios probatorios? Y ante esta problemática, mi intención es no dejar solamente expuestos los problemas, puesto que me parecería un tanto irresponsable. Y voy a realizar algunas alternativas de solución desde mi perspectiva que seguramente pueden ser enriquecidas por todos ustedes. Y aquí vienen algunas propuestas. Necesitamos, no solo como la gente solicita, utilización de los medios electrónicos. Hay que crear una plataforma digital adecuada. La plataforma que el Consejo de la Judicatura acaba de lanzar es una plataforma que puede servir como base para desarrollar las plataformas digitales en la administración de justicia en los estados. Hay que elaborar una reglamentación para su uso. No basta la existencia de la plataforma y la reglamentación que se tiene en el sentido de la Constitución y de la reglamentación para el juzgado digital en materia familiar no es todavía suficiente. Hay que capacitar al personal judicial que opere la plataforma, puesto que de lo contrario, errores que se puedan cometer en ella, pues serían prácticamente causarían un doble agravio a los usuarios y también es necesario que exista esta posibilidad de tener la certeza para los usuarios de que este personal se encuentra adecuadamente capacitado. Hay que capacitar a los usuarios. Y en el caso de la capacitación de los usuarios, me refiero a nosotros, los que nos dedicamos al litigio, y por supuesto a las personas comunes para que puedan tener acceso, si es que así se determina dentro de la reglamentación, a sus expedientes para poder comprender cuáles son las fases que se van a tener en la plataforma, el uso, el acceso, las determinaciones, las temporalidades, etcétera. Y en este quehacer específico de la capacitación de los usuarios, pues viene un llamado especial a las universidades y a las agrupaciones en las cuales, a nombre específicamente del Colegio de Doctores en Derecho del Estado de Veracruz, creo que estaríamos en la posibilidad de impartir los cursos que fuesen necesarios tanto a la capacitación del personal judicial como de los usuarios para llevar a cabo estas propuestas. El grupo de la firma que tiene de antaño y que conoce bien del uso de estos medios de comunicación, Poblete Consulting Group, creo que también podría estar junto con algunos otros particulares desarrollando este quehacer. Y también colaborar en la reglamentación para su uso. En general, la comunidad jurídica creo que tenemos una tarea importante en estos aspectos, porque aunque la pandemia pase, vienen periodos vacacionales en donde se presentan asuntos, problemáticas del quehacer civil, familiar particularmente, que pueden ser atendidos. Y concluyo con los medios alternos de solución a conflictos. Casi al inicio de esta pandemia, tuve la conversación con dos personas que atienden a centros de conciliación, de mediación, de conciliación y de arbitraje privados, y que había posibilidades, vías remotas de llegar a acuerdos, de llegar a convenios, de resolver problemas familiares. Uno de ellos justamente era sobre un divorcio y se trataba de tomar las medidas a través de los acuerdos que permiten los medios alternos de solución de conflictos, de firma de un convenio. Si ese convenio pudiera tener una validez a partir de los propios mediadores que se encuentren certificados y que estos centros de mediación cuenten con una posibilidad
si no de elevar propiamente a categoría de cosa juzgada, aunque esta es una cuestión de discusión que con mi amigo Eduardo Poblete en algunas ocasiones hemos tenido, de qué tan viable es que los particulares puedan darle una calidad de obligatoriedad al convenio. Creo que estos medios alternos permitirían abrir la posibilidad del diálogo, de la fluidez en la toma de acuerdos para justamente llegar a ellos. Por eso coloqué aquí públicos, el Centro de Mediación del Estado. Creo que en estas épocas podría tener una funcionalidad a través de los medios electrónicos y por supuesto también los particulares. Hasta aquí dejaría la exposición y espero no haberlos aburrido demasiado y agradezco mucho, sinceramente, su atención. Muchas gracias. Doctor Cuevas Gayoso, sin duda su disertación sobre el qué hacer cuando estamos en medio de una crisis, pues lleva implícita la respuesta. Elevarnos por encima de nosotros mismos, eso es lo que probará sin duda nuestra entereza. Vamos pues a la sesión de preguntas y respuestas y le cedo la palabra a Angélica Poblete. A continuación, procedemos a leer las preguntas enviadas en el orden en el que se recibieron. Un momento. A ver, discúlpame, es que estoy con unos problemas de audio. Bien, doctor. Permíteme. Claro. Ahí está. ¿Podrías? Bueno, perdón. ¿Ahí me escuchas, Angélica? Sí, es correcto. Muy bien. A ver, permíteme. Es que tengo yo aquí un problema. Como bajé el volumen para la exposición, ¿podrías ahí decirme si me escuchas? Yo lo escucho bien, doctor. ¿Me escucha? Sí. Muy bien. Gracias, Angélica. Bien. De Roberto Galeana. ¿Tendrá un estimado de cuándo se emitirá el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares? A ver, permíteme colocarme los audífonos y espero que con eso lo resuelva. Claro que sí. Gracias. ¿Ahí me escuchas? ¿Correcto? Ah, ¿sí? Perfecto. Ahora sí. Un momento pongo la imagen. Un momento, por favor. Claro. Bien. Ahora sí. ¿Listo? Ahí estamos listos. Gracias. Bien, doctor. De Roberto Galeana, pregunta si tendrá un estimado de cuándo se emitirá el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, porque los congresos de los estados ya no tienen facultades para derogar, reformar y emitir leyes en esta materia, y en particular en el estado de Guerrero. No se tiene previsto en la ley el uso de medios electrónicos para notificar, firma electrónica, juicios en línea, etc. Agradeceré mucho su opinión al respecto. Muchas gracias. Muchas gracias por la pregunta. La semana pasada recibí el proyecto. No obstante, la promulgación, pues no tengo yo la fecha o el dato de cuánto tiempo se realizaría. Y es interesante lo que acaba de plantear la persona que hace la pregunta en el sentido de que no hay facultades en este momento para los estados. Por ahí vi también que se concedió un amparo, creo que al estado de Guerrero, no estoy seguro, pero se concedió un amparo en el sentido de que no era válida una parte del código, no la totalidad, sino una parte del Código de Procedimientos Civiles. No obstante, mientras no se promulgue el Código Nacional de Procedimientos Civiles, pues por supuesto seguirán vigentes los de los estados. Gracias, doctor. Brenda Salazar comenta, la violencia contra los niños en muchos casos conduce a la muerte. Sin duda, es muy lamentable y es un problema grave, como lo dije. Es un problema de salud pública. Comenta Araceli Vázquez, lo preocupante es la sensibilidad de los jueces para resolver así custodia, convivencia
y ahora a través de una plataforma sin escuchar y sin ver al menor? Bien, yo creo que la plataforma, si bien no permite la posibilidad de la visión física, bueno, en este momento estamos llevando a cabo esta reunión a través de un medio electrónico. Y en cuanto a la sensibilidad, quiero hablar al menos de la experiencia en el quehacer del litigio en el estado de Veracruz. La presencia de los jueces actualmente especializados de materia familiar han mostrado una alta sensibilidad e incluso el uso de los medios alternos de solución para poder llevar a cabo en muchas ocasiones los convenios y utilizando justamente estas técnicas, y en otras, pues la obligatoriedad que existe de atender a los testimonios y de los menores, y también los estudios de carácter psicológico que son obligatorios en los procesos de carácter familiar para tomar sus determinaciones los jueces. Gracias, doctor. Paola Cristal pregunta si las audiencias, expedientes, etcétera, ¿quiere decir que entonces ahora serán en línea? Es como una alternativa. No se ha hablado aún de que va a sustituir completamente a la línea, sino sería una vía también para llevar a cabo los procesos. Gracias. De hecho, existe ya en el estado de Veracruz, en muchos estados de la República y también en el mundo. Es decir, la vía electrónica como una vía alterna. Gracias, doctor. Arturo Pale, ¿cuándo reanudan actividades en los juzgados civiles de Veracruz? Pues quien tenga esa pregunta, esa respuesta, que nos la diga. No lo sabemos. Al menos hasta el mes de junio está previsto que no hay labores. Comentar, perdón. Sí, adelante, perdón. Araceli Aguilar comenta, por la pandemia todo va a ser vía electrónica. Tenemos que aprender el uso de las tecnologías, uso de plataformas y a dar alta la firma electrónica. Estoy de acuerdo. Paola Cristal pregunta, ¿en algún momento volveremos al medio de manera normal? Yo creo que la nueva normalidad, no sé por qué le pusieron así, pero la normalidad como tal, yo lo encuentro un tanto complejo. La historia nos ha enseñado que el regreso de las pandemias es paulatino, hay nuevamente picos de retorno de la enfermedad, pero que además, hasta que no encontremos la vacuna, pues creo que podremos hablar al menos en ese sentido de esta normalidad. Ahora, estoy prácticamente seguro también que a nadie habíamos vivido lo que hoy estamos viviendo en la pandemia. Y hay posiciones, por una parte, de, digamos, muy, ¿cómo diría yo? Pues positivas, ¿no? Muy de regresaremos con una nueva forma de visión del prójimo, a podernos abrazar, a poder conversar de otra manera, a valorar el tiempo. Y me parece que sería muy interesante que esto sucediera realmente. No estoy cierto de que así sea en todos los casos, pero de que ha sido una experiencia para cada uno y que lo ha vivido en sus entornos específicamente, eso sí, es decir, nos permitió entrar en una reflexión que mi augurio es que pueda ser muy útil para restablecer la convivencia humana. Gracias. Araceli Vázquez pregunta, ¿considera que es viable atender asuntos de carácter familiar a través de un videochat? Creo que esto ya está respondido, ¿no? Creo que puede ser un medio, aunque la circunstancia de carácter personal, en algún tipo de notificaciones, en algún tipo de medidas cautelares, para poder tener el juez, el juzgador, una visión real de lo que está sucediendo dentro de una casa, pues se necesitará la presencia. Creo que no en todos los casos los medios de comunicación puedan ser de utilidad, pero sí una herramienta útil. Gracias. Araceli Aguilar comenta, debemos migrar digitalmente de la mano con la tecnología. Estoy de acuerdo.
Juan Carlos Valdovinos. Soy psicólogo clínico, por ahí existe una proyección de la Organización Mundial de la Salud que aborda que para el año 2021-22 se iba a incrementar el consumo de sustancias psicoactivas, dando como resultado en un porcentaje alto la violencia familiar. Tengo muy claro que se presenta un factor importante en este comportamiento. Ya lo mencionó el licenciado Cuevas, y este es el aspecto sociocultural. Mi reflexión tiene que ver con la siguiente pregunta. ¿Por qué el Estado mexicano no ha profundizado en el tema psicólogo legal con la violencia familiar que se puede ir aumentando? Bueno, yo no podría responder por el Estado mexicano, pero puedo responder desde mi perspectiva lo siguiente. Creo que la presencia de los psicólogos en los procesos, sobre todo en materia familiar, son indispensables y en ciertas situaciones están ya previstos. En ciertas situaciones debe implementarse una mayor capacitación e incluso en una propuesta que se estuvo haciendo respecto del la renovación curricular, del diseño curricular de la Facultad de Derecho, se había propuesto como una experiencia educativa que aunque fuese de tipo alternativa se incluyera, y era justamente conocimientos básicos de la psicología. Los abogados, los jueces, quienes nos dedicamos al quehacer del quehacer de lo jurídico, de alguna forma muy empírica, pero echamos mano un poco de las cuestiones que tienen que ver con la psicología. Gracias. Arturo Pale, en Nuevo León ya se llevó a cabo un divorcio de mutuo consentimiento con la intervención de medios y plataformas digitales. Habría que ver bajo qué condiciones se llevó. Ejemplos como este creo que son útiles para poder ir avanzando. Si hay un mutuo consentimiento, si las partes realizan una firma electrónica, si expresan de viva voz que están de acuerdo con la lectura que se haga del convenio, creo que es viable. Gracias. Comenta Manuel Martín, en la Ciudad de México hay mediadores privados con función pública. Así es, así es. Brenda Salazar dice, anteriormente, el 8 de junio, el Poder Judicial de la Federación aprobó la integración y tramitación en línea de todos los asuntos, independiente de su instancia o materia, a cargo de sus órganos jurisdiccionales. Se puede desahogar diligencias, audiencias y sesiones mediante videoconferencia. Todo esto aquí en la Ciudad de México. Me parece un buen avance y un ejemplo para el resto de la República. Alguien más vuelve a preguntar cuándo reanudan labores en juzgados de Jalapa, Veracruz. Tú sabes, Angélica. No. Estamos igual. Bueno, se tiene previsto que concluya esta fase en el mes de junio, pero creo que nadie tendría la respuesta porque depende justamente de cómo evolucione esta crisis, esta situación extraordinaria que estamos viviendo por la pandemia. Gracias. Comenta la licenciada Tatiana Mariani, ante los más, especialmente mediación y conciliación, es totalmente viable el uso de medios digitales. Solo hay que cuidar mucho el aspecto de no mediar la violencia y tratar con empatía y desde el empoderamiento a la víctima. Tiene toda la razón. La violencia no es mediable. Es uno de los aspectos que no pueden mediarse. Está fuera de la posibilidad. Gracias. Comenta Araceli Aguilar, como abogados nos debe actualizar, migrar muy rápido con la tecnología. Bien, la tecnología por sí misma no hace el trabajo. La tecnología es una herramienta. La capacitación y la posibilidad de tener un marco normativo y las plataformas necesarias es nuestro quehacer. Gracias. Edgar Vicente Gómez Guerrero le felicita, excelente participación. Muchas gracias. Bueno, le felicita a él entre toda nuestra audiencia que le ha enviado muchísimos saludos y felicitaciones por su colaboración. Pero él aparte comenta, ahora bien, considero que con los medios electrónicos existentes es posible que pudieran desarrollarse los más en materia familiar a través de videollamadas y habría que establecer un procedimiento para la firma del convenio generando sin que se exponga a los usuarios ni a los mediadores respecto del COVID-19. Estoy de acuerdo. Creo que ese es uno de los pasos que deben seguirse. La licenciada Mariani
Le felicita, excelente ponencia. Sin duda es importante innovar en la impartición de justicia, siendo incluyentes digitalmente, cumpliendo con los derechos humanos y la cuarta generación. ¿De acuerdo? Ubaldo Poblete comenta, la familia la hace la convivencia en su vida común y está custodiada en sus derechos por el Estado. Una concepción de avanzada que comparto con usted, doctor Cuevas Gayoso. Mi respeto y felicitación a su preclaro pensamiento. Eres muy amable, estimado Ubaldo. Gracias. Arturo Pale le pregunta, ¿cómo migrar a las plataformas digitales la justicia y ser incluyentes con la sociedad que no tiene acceso a medios digitales? Ese es un tema muy interesante. Decía yo que el acceso a los medios de comunicación son un derecho que está ya reconocido como un derecho humano, del acceso a los medios de comunicación. Aquí tendríamos que encontrar una labor conjunta del Estado para que pudiera darse esto, porque sin duda tenemos la fortuna de encontrarnos en este momento a través de estos medios, pero implica una inversión de carácter económica que un gran sector de la población no cuenta con ellos. Entonces, ese es otro tema que también tendría que tomarse en consideración. Muchas gracias por esta observación, muy importante. Gracias. María Leonor Guerra Ortiz comenta, la participación de los niños y adolescentes en los juicios se da con la presencia de estos ante el juez que los interroga. La especialización de los jueces es en la pericia, en psicología. Son dos preguntas. Son preguntas. Bien, la pregunta es si existe la presencia de los niños. Bueno, ha sido un tema muy de los menores y de las menores. Ha sido un tema controversial que finalmente se ha llegado a establecer primero en la jurisprudencia y después en las codificaciones civiles. Hablo particularmente de la del estado de Veracruz, la necesidad de la presencia de la comparecencia de los menores y de las menores en las audiencias. Que si existen psicólogos, así es, asisten al juez, así es, y también existen capacitaciones de los jueces en materia de psicología para poder llevar a cabo estas entrevistas. Gracias. Guillermo Elizalde, la falta de pensión alimenticia. Es necesario solicitarla vía penal en el entendido de que muchas veces prefieren la prisión que otorgar la misma pensión. Son dos vías. Es un delito la falta del deber de... El delito consiste en no suministrar alimentos, esto es en un cumplimiento de un deber, en este caso el alimentario, con quien se tenga el carácter de deudor, y la otra es la vía civil. Ahora, esta afirmación en el sentido de que prefieren la prisión, pues es una circunstancia que desde mi perspectiva no resuelve el problema. Tener en la cárcel a alguien que es deudor alimentario, pues evidentemente no resolverá el problema. Gracias. De Isadora. En el estado de Querétaro se le dio prioridad a la convivencia sobre la necesidad alimenticia de la niñez, ya que no se podían tramitar demandas ni incidentes, solo medidas urgentes. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué darle prioridad al derecho de convivencias sobre derechos más primarios como el de subsistir? Pues no tengo una respuesta de cuáles hayan sido los criterios. Lo que sí tengo respuesta es en el estado de Veracruz. Quedaron guardias en los juzgados para dos efectos sustancialmente. Uno, recibir las demandas de pensión alimenticia, y se queda el juicio solo hasta la fijación y el requerimiento de la misma. Ese es uno. Y el otro, el depósito de las personas cuando esto sea necesario. Solo para esos dos efectos. Conforme fue avanzando la temporalidad de suspensión de las labores judiciales, entonces también se abrió la posibilidad de recibir depósitos de pensión alimenticia y que fueran estos cobrados. Entonces se abrió, digamos, esta posibilidad a través de una circular prácticamente un mes después de que inició la suspensión en el Poder Judicial. Pero el caso de Querétaro lo desconozco. Gracias. Gisela Alarcón.
¿Qué pasa con las personas que se encuentran inmersas en problemáticas graves de violencia, que no cuentan con fácil acceso a los medios tecnológicos de comunicación y a su vez a la justicia? Pues lo que sucede es que vivimos este estado de violencia en muchos casos, que qué bueno que hay un pronunciamiento más respecto de el conocimiento de esta problemática. ¿Y qué es lo que sucede? Bueno, pues que justamente son dos tareas desde mi perspectiva. Una, la tarea de la sociedad en su conjunto de poder ir entendiendo las evoluciones que se tienen y adaptándose a ellas, y por otra parte, la respuesta efectiva por parte del Estado. Gracias. Araceli Vázquez. Desafortunadamente en el estado desde donde lo escucho, los jueces aún no cuentan con la preparación, pero sobre todo la sensibilidad para atender asuntos de menores con conocimiento de causa. Gracias y felicitaciones por su respuesta. Agradezco la felicitación y bueno, no sé a qué estado se refiera. E insisto, mis respuestas han sido desde el plano que conozco, en el caso del estado de Veracruz y de otros en los que también conozco a algunos jueces, en que generalizar sería complicado tanto de una forma como de otra, es decir, de que ninguno tiene sensibilidad u otros, o todos la tienen. Es decir, desde mi experiencia, creo que han habido avances importantes, al menos en el entorno en el que yo me he movido en el litigio. Gracias. Araceli Vázquez, ojalá nos pueda escribir para decirnos desde qué estado nos está acompañando. Bien, lo reitero, Manuel, desde el estado de... Araceli, perdón, yo pensé que me preguntabas. para saber desde Gracias, dónde nos está gracias, Angélica. acompañando. Sí. Manuel Martín, en reciente sentencia de amparo directo, el colegiado determinó convivencia por videollamadas en atención a la distancia de domicilios del menor y el progenitor no custodio. Así es, y me parece un avance, como lo dije. Aquí creo que hay una sensibilidad, hay uso de los medios electrónicos y que favorece a la construcción de esta nueva realidad que estamos viviendo. Una felicitación más de entre muchas que tenemos el día de hoy, muchos Agradezco saludos. mucho. Desafortunadamente no podemos leer todas, pero se las haremos llegar por cuestiones de tiempo. Pero Gracias. bueno, vamos aquí. Sandra Soto, felicito al doctor Cuevas Galloso y al doctor Eduardo Poblete por esta gran oportunidad de compartir ese tema tan importante y actual. Pregunta María Martínez, ¿qué requisitos necesitará un juez para determinar videollamadas? Bueno, lo primero que tendría que tenerse es el establecimiento en un marco legal, es decir, en una ley que esté establecida la posibilidad de llevarlo a cabo. No obstante, y aquí es en donde justamente me refería yo al avance de algunos casos de jueces. Uno en particular me comentó, no voy a decir su nombre, que una persona a través de un teléfono le hizo llegar una solicitud, no sé si fue en un WhatsApp o algún medio, para que pudiera admitírsele que el depósito de pensión alimenticia lo hicieran en una cuenta bancaria. Fue casi al principio del inicio de la suspensión de labores. Y entonces, sin la necesidad de momento de realizar una promoción específica, se realizó esta determinación. Entonces, aquí vemos un ejemplo de cómo, aun cuando no esté todavía establecido formalmente, para mejor proveer y en búsqueda de brindar el servicio de impartición de justicia adecuado, se tomó en consideración esta forma a través de un mensaje vía telefónica y se determinó que el depósito se hiciera en una cuenta bancaria y se le notificó al deudor alimentario la obligación de realizar el depósito en esta vía. Entonces aquí vemos un ejemplo de que aunque no se encuentre normado, en la procuración de la justicia existe esta posibilidad de atenderlo. Gracias. Paola Cristal dice, al menos el regreso con la nueva normalidad nos dejará muy buenos hábitos de higiene, que después de un tiempo iremos viendo como algo normal.
aunque poco a poco iremos dejando algunas cosas. Aunque es cierto que esta pandemia golpea económicamente a todas las personas, tanto empresarios y personas que viven al día. Pero, ¿qué pasará con las personas que, por ejemplo, comenzaban su servicio en los juzgados? ¿Se lo liberarán? ¿Cómo afectaría todo esto? Bien, no tengo la respuesta. Eso seguramente será una situación que va a determinar el Consejo de la Judicatura si están realizando su servicio social. Bueno, yo creo que como servicio social capacitarse en estos temas es una parte, no sé si cuente como horas de servicio social, pero bueno, aquí estamos, ¿no? Gracias. Daniela Armas, ¿cómo se está llevando a cabo la convivencia de los padres que comparten la guardia y custodia durante la pandemia, de acuerdo a las medidas de salud emitidas por el gobierno federal? No tengo una respuesta. Lo que intuyo es que cuando existe la voluntad, y eso sí lo he visto, hay formas de atender esta situación de la convivencia con las medidas sanitarias que sean necesarias, sobre todo cuando existe la voluntad de llevarlo a cabo. Recordemos además que la autonomía de la voluntad es un principio que rige al derecho familiar, y en este caso la intervención del Estado sería para poder aprobar los acuerdos que ellos tengan, aunque no se encuentren presentados, pero que después se puedan tener como una aprobación. La problemática se presenta cuando se impide llevar a cabo esta convivencia. Eso es en donde estamos con el problema. Cómo hacerse de los medios coactivos necesarios para que se pueda llevar a cabo. Gracias. Pregunta Hugo, relacionado con este mismo tema. En la actualidad, ¿qué podemos hacer si una persona, por motivo de la pandemia, se queda sin empleo y consecuencia de ello existe un incumplimiento de pensión alimenticia? Por el otro lado, se le restringe la convivencia con los menores como medio de represalia. Bien, creo que aquí es importante hacer notar algo, y qué bueno que surge esta pregunta. Inicialmente debemos tomar en consideración que los alimentos son proporcionales a la posibilidad de quien debe otorgarlos y a la necesidad de quien va a recibirlos. Así es que tendrá que regularizarse esta situación de alguna manera, y tendrán que ajustarse los alimentos a las posibilidades de quien va a suministrarlos. Sin embargo, esta parte de la represalia de la que habla quien hace la pregunta no es dable. Es decir, no por el hecho de estar imposibilitado, como lo plantea esta persona, de dar los alimentos, puede negarse la convivencia. Son derechos distintos que deben respetarse, y que la convivencia no puede ser negada, menos aún si lo que existe es una imposibilidad de administrar los alimentos. Gracias. Arturo Pale pregunta, ¿considera que el abogado moderno deberá estudiar una carrera adicional como informática? Pues no estaría mal, pero creo que primero en los planes y programas de estudio de las universidades, de alguna forma, el conocimiento de los medios electrónicos son ya parte de sus currícula, y que pues lo que sí creo que es necesario es que haya una suerte de especialización en cada una de las ramas que se van a desempeñar, y que por supuesto el uso de los medios electrónicos, así sea de manera pues básica, permea a todas las especializaciones del quehacer de la abogacía. Yo me preguntaría qué harían las personas como la firma de Poblete Consulting Group sin medios electrónicos, sin el conocimiento de lo mismo. Pues en los perfiles internacionales que tiene esta firma, el conocimiento de los medios electrónicos por supuesto que es básico, y en el momento en que ingresan a esta firma, pues necesitan demostrar conocimientos mínimos de los mismos, y sin duda irlos perfeccionando. Gracias. Tenemos aquí Guillermo Lizalde. La falta de pensión alimenticia es necesario solicitarla vía penal, en el entendido de que muchas veces prefieren la prisión. Una disculpa, ya habíamos realizado este comentario, esta pregunta. Es que los quieres meter en la cárcel, Angélica, ya vi. Sí, yo insisto. Insiste.
Norma Silva dice, perdón, pero aquí en la Ciudad de México fueron a presentar el billete de depósito y no lo quisieron recibir los juzgados que estaban de guardia. ¿Qué es lo que se debe hacer? Bien, si la intención es pagar los alimentos, pues asistir a la casa de la persona que los debe recibir, ¿no? Entonces, si a quien patrocina en este caso es al deudor alimentario, pues busquen los medios, depósito en una cuenta bancaria o directamente llevar el dinero a donde se encuentra la persona para que lo reciba. Gracias. Ángel Cruz, ¿puede una madre cambiar los apellidos de su hija, siendo que el padre biológico y el que la reconoció se encuentran en prisión? A ver, nuevamente la pregunta. ¿Puede? Dice, ¿puede una madre cambiar los apellidos de su hija, siendo que el padre biológico y el que la reconoció se encuentran en prisión? Bueno, faltarían datos para poder dar una respuesta a esta pregunta, ¿no? O sea, el padre biológico y el que la registró se encuentran. En principio no puede haber un cambio de nombre, sí puede haber, pero por otras causas. No porque si uno es padre biológico y el otro es el que la reconoció, puesto que no puede haber un desconocimiento de paternidad, sino a través de un juicio. Entonces, faltarían elementos para poder dar respuesta a esto, aunque no sé si nos estamos desviando del tema, pero bueno, adelante. Bien. Roberto Galeana comenta, la sentencia del amparo que se concedió para que los congresos de los estados ya no puedan legislar en materia civil y familiar es del estado de Aguascalientes y está en la página de la Suprema Corte de Justicia en Facebook. Agradezco mucho. No recordaba qué estado era, había visto, pero olvidé el estado y agradezco mucho la precisión. Gracias. Gracias. Berenice Hernández, primero que nada agradecer el compartir sus conocimientos. Mi duda es, si la no convivencia entre hijo y madre es considerada como violencia o cómo debería de manejarse la convivencia en tiempos de pandemia. Creo que tendría que estar ya considerada como una forma de violencia al impedir que el ejercicio de un derecho a cualquiera de los progenitores. A los padres tenemos que vivirlos de la forma en que sea, pero como padres debemos tener una convivencia con nuestros hijos y nosotros como hijos necesitamos esa convivencia con los padres. Es un quehacer humano necesario desde mi punto de vista, y esto dicho además por algunos psicólogos con los que he platicado sobre el tema. Gracias. Alison Gutiérrez le pregunta, ¿quién le otorga las firmas electrónicas a las partes? Desconozco el procedimiento y esto tendrá que encontrarse normado en la legislación al efecto se establezca, se promulgue. Paola Cristal, trabajando en el juzgado familiar de Tuxtla Gutiérrez, existen personas de bajos recursos que dudo mucho pueden llevar a cabo el proceso mediante plataformas en línea, debido a que son de bajos recursos y que incluso no saben leer o donde se ubican no hay internet. Ese sería un principal problema, pero ¿cómo se haría para llevar a cabo ese proceso? Estoy de acuerdo en que es un problema y creo que fue respondido ya hace un momento. Gracias. Edney Roque, ¿de qué manera puede ser autorizada la visita a un menor que está bajo custodia en tiempos de pandemia? Justamente, eso es algo que no está previsto y que por eso hacía yo hincapié en la exposición de las necesidades de atender esto, quizá de manera presencial y valorar en su caso si los medios electrónicos pudiesen ser útiles para ello. Gracias. Lena le pregunta, ¿sería viable suprimir la figura del exhorto, siendo que de manera electrónica el envío o recepción es inmediato? Creo que es uno de los avances que podrán tenerse. ¿En cuántas ocasiones un exhorto dilata la impartición de justicia? Y que sin duda los medios electrónicos, una vez que se encuentre normado de esa forma, pueden ser una gran herramienta para satisfacer, entre otras, esta necesidad. Por supuesto que sí. Gracias. Arturo Palo, las plataformas digitales como WhatsApp, Facebook, entre otras, requieren mayor supervisión del tutor legal. ¿Considera que hoy en día la sociedad está conocedora de las condiciones de uso
y las medidas de seguridad que deben implementarse en la supervisión y si el manejo de ellas debe ser responsabilidad exclusiva del tutor. A ver, yo no hablaría de la responsabilidad del tutor ni de las plataformas de redes sociales. Estaríamos hablando de plataformas establecidas al efecto por el Poder Judicial. Gracias. Eric Argudín, ¿piensa usted que este modo de operación a distancia en la resolución de estos asuntos serán llevados más adelante con mayor efectividad en cuanto a tiempo de resolución o tendrá aún algunas adversidades para resolver los asuntos? En este sentido, me refiero por el nuevo uso de las TIC para llevar estos procesos es algo nuevo. Claro está, y en cierta manera viene un poco complicado su adaptación y aplicación. Sí, justo en las conclusiones y en las alternativas de propuesta, hablaba yo sobre estos puntos, ¿no? Uno, la creación de la plataforma; otro, la creación, el establecimiento de las reglas y protocolos necesarios; el siguiente, la capacitación del personal judicial; y por la otra, la capacitación de los usuarios, en la que estamos los justiciables y los abogados. Ahora, el tiempo, pues esto es algo que espero que pueda más o menos en un tiempo no muy largo llevarse a cabo, sobre todo porque tenemos algunos antecedentes de plataformas ya establecidas y que se están echando a andar, como las que se han expuesto por algunos estados en las intervenciones y las otras de carácter federal. Bien, llegamos a la última pregunta de Alison Gutiérrez. ¿Cómo saber si en el menor está incurriendo el síndrome de alienación parental? ¿Cómo sabemos, perdón? ¿Cómo saber si en el menor está incurriendo el síndrome de alienación parental? Bien, esto quien lo determina finalmente son los psicólogos, e incluso hay algunas corrientes en el que plantean que el síndrome de alienación parental no existe. No obstante, yo por lo que he escuchado y he tenido como experiencia tanto en direcciones de tesis como en la vida de quehaceres, de llevar litigios en materia familiar, creo que sí existe. ¿Cómo determinarlo? Bueno, sería motivo de toda una plática distinta con los especialistas que conocen sobre este síndrome, pero creo que el objetivo sustancial es crear una falsa realidad respecto de una persona y que esto interfiera en la visión que tienen. Por eso dije al principio que vivir a los padres es necesario, es parte de nuestra formación y es algo que nos va a permitir tener un mejor desarrollo como personas, en el sentido de entender cuál es la circunstancia familiar en la que vivimos para trabajarla o para trabajarla cuando hay algún problema o para recibir el apoyo de quienes son integrantes de la familia. Ahora, en el caso de la alienación parental, insisto, es interesante leer lo que la jurisprudencia plantea al respecto. Creo que la mayoría coincide en que esta existe y que es necesaria su atención, sobre todo para determinar situaciones como son la guardia y custodia. Gracias. Bueno, tenemos aquí una más por YouTube. Juan Carlos Marín, gracias por sus conocimientos. ¿Qué pasa si una mamá se salió del domicilio conyugal con su hija antes de la pandemia y no contesta? ¿Qué procedería? Se salió con su hija y no contesta. Bien. Del domicilio conyugal. Pues, bueno, ¿qué procede en este momento? Que estamos justamente en esa problemática, es decir, ¿cuáles son los medios que pueden existir si los juzgados no están en una posibilidad de atención de esta circunstancia? Bueno, ¿qué se puede hacer? Pues creo que asirse de las formas no necesariamente judiciales, sino aquellas que el Estado pueda tener implementado para la búsqueda de personas, ¿no? Pues en realidad en el aspecto familiar, judicial, no creo que pueda por el momento encontrar una alternativa de solución para encontrarla. A través, insisto, del medio judicial familiar.
existen otros medios de búsqueda de los que probablemente pueda echar mano. Muchas gracias, doctor, por dar respuesta a todas estas preguntas. Pues tenemos infinidad de saludos y felicitaciones que, vuelvo a repetir, por cuestión de tiempo nos es imposible leérselas, pero con mucho gusto se las vamos a hacer llegar. Le cedo la palabra al doctor Poblete. Y yo, antes de que la tome, la tomo yo. Discúlpame, Angélica, te agradezco sinceramente toda la diligencia que has tenido para llevar a cabo el desarrollo de esta charla, y de verdad ha sido muy gentil. Muchas gracias, Angélica. Bien, pues rememorando las palabras del juez José Igreja Matos, miembro del Consejo Asesor de la Red Global de la Integridad Judicial, que es parte fundamental del programa global de la ONU y nacida de los principios de conducta judicial de Bangalore, el cual cito textualmente: pase lo que pase, los jueces continuarán al servicio de cada ciudadano cada vez que se deba decidir una medida urgente, siempre que se tome una decisión. Esto es particularmente aplicable en asuntos que involucran derechos fundamentales o la protección de los miembros más frágiles de nuestras comunidades, especialmente las personas mayores, pero también, por ejemplo, las víctimas de violencia doméstica, ahora fuertemente presionadas por el confinamiento de familias y, en general, todos los necesitados. Cierro la cita. Que estas palabras nos sean pauta y referente en cada día como hoy, del Día de la Integridad Judicial. Así pues, concluimos una jornada más de Tarde de Café con los Expertos, donde además confirmamos que, como en los juicios que habrán de llevarse en línea y que fueron comentados y analizados, no es necesario estar todos en el mismo lugar para resolver los problemas. De mi parte, tengan todas y todos ustedes muy buenas noches, y vaya usted, doctor, amigo José Luis Cuevas Galloso, con nuestro aprecio y respeto de siempre. Le dejo la palabra a nuestra anfitriona para que dé por cerrado la sesión del día de hoy. Como bien comenta el doctor Poblete, concluimos una emisión más de Tarde de Café con los Expertos, compartiendo, como siempre, con ustedes nuestro mutuo interés por el conocimiento. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, dándole me gusta o seguir. De esta forma, se podrán enterar de nuestras actividades académicas y así como a comentar nuestras publicaciones. Para nosotros es muy importante conocer su opinión. Los esperamos en nuestro próximo conversatorio. Agradecemos su atención y le expresamos al doctor José Luis Cuevas Galloso un cálido aprecio a su magnífica exposición. Buenas noches.